Quisiéramos en esta mañana también agradecer por todo el respaldo de la iglesia, hermanos queridos. El día viernes también hubo una actividad muy bonita en el sector de las Marías, y gracias a cada uno de los ministerios que está apoyando, colaborando en los distintos ministerios, realmente con nuestros niños, con nuestros jóvenes, las damas, los varones, en fin. Y recordemos las actividades de la iglesia también, ¿sí? Porque los tiempos de oración se mantienen. Estamos llegando a esta temporada de diciembre, hay un receso en algunas áreas, en algunos ministerios, como ustedes saben, pero luego, Dios mediante, en enero retomamos con toda energía, con todo ánimo también para seguir buscando del Señor, aprendiendo de la palabra de Dios. Pero esta temporada también es una linda oportunidad para que podamos servir, compartir y apoyar también, ¿no? Hay muchas necesidades, como ustedes saben. De hecho, el día 8 de diciembre, ¿sí? 8 de diciembre, va a haber un programa especial para todo el sector acá, para los niños de este sector. La vez pasada estuvieron cerca de 600 personas, entre niños y adultos, ¿sí? Así es que fue un tiempo muy especial, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo algo también para las personas acá. Así es que queremos invitarles para que primero se unan en oración. Si alguien está interesado en apoyar y venir, pues encantado de la vida, ¿sí? Va a ser un respaldo enorme. ¿Sí? Gracias también por las personas que han dicho: yo quiero colaborar con unos sanduchitos por acá. O de pronto alguien dice: no, yo quiero ofrecer unos, no sé, caramelos, algún juguetico, alguna cosa. O si no, dice: bueno, póngase de acuerdo con los hermanos que están en el ministerio, Orlando y Tati, con el ministerio de niños, para poder ver cómo se canaliza, ¿de acuerdo? Entonces, pero gracias por esa disposición de todos, hermanos. Y también no solamente acá, ¿sí? También un grupo de hermanos va a estar saliendo para el sector de Cotopaxi. El año pasado, ¿cuántos, Ramirito? Unas 400 personas. 400 personas. Y gracias a Dios, sí, ¿no? En varios sitios. Así es que también, miren, muy posiblemente en Navidad usted va a comprarse una nueva camiseta. Y a veces ahí tienen ustedes en el closet una camiseta, un saco que ya no le usa hace fechas. Se están comiendo las polillas. Sí, ese mismo saco puede servir a alguien en otro lado. Sí, les animamos y les invitamos que en esta semana, ¿sí? En esta semana, porque eso va a ser el 15, ¿verdad? Esta semana revise su closet, ¿sí? No le guarde para el viejo, ¿sí? Más bien aprovechemos la oportunidad para poder bendecir a alguien más, ¿de acuerdo? Entonces creo que es un lindo tiempo en que también podemos ser de bendición para otras personas en otros lados. Así es que, por favor, tengan en cuenta esto. Ustedes pueden acercarse acá, directamente a la iglesia, en secretaría, los guardias, o también ponerse en contacto con Ramirito y Sandrita Cañas también para este propósito. Bueno, el domingo anterior estábamos hablando de 5 peligros que uno debe estar atento, ¿no es cierto? Y en esta mañana no sabía qué nombre poner realmente, y quisiera compartir algo en esta mañana. Y como mencionábamos el domingo anterior, vamos a rogar que para conectarnos con Dios no necesitamos del teléfono, salvo que en teléfono tenga usted su Biblia. Pero creo que es una señal de respeto a Dios y respeto a los demás en que lo usemos, ¿sí? Yo tengo aquí el teléfono no para ver cuáles son los mensajes que me están llegando o qué me dice mi esposa, sino para saber la hora en que debo terminar, ¿no? Y creo que es bueno eso, porque para hablar con Dios, ¿sí? Necesita escuchar la palabra de Dios. Y ese es el tiempo que le corresponde a Dios. Queremos agradecerles también a los papitos que tienen niños, que nos ayuden, por favor, ¿sí? Para que si están sus niños inquietos, hay una sección para niños pequeños, que ustedes pueden tenerles ahí un ratico hasta que se vayan adaptando. A veces los niños no quieren quedarse, pero poco a poco se van enseñando. Eso también ayuda para que los demás podamos atender adecuadamente. Y les agradecemos mucho a los papitos también por su colaboración. Bueno, tenemos una imagen, por favor. En esta semana me llegó una imagen, si es que es posible. Y que me dejó pensando, sí, la verdad. Me hizo reflexionar esta imagen, y gracias por la ayuda en ponernos. Fíjense, ¿no? Un océano, ¿sí? Un pececito en una pecera, pero ahí dice: con la religión, y otro pececito en el océano, ¿sí?
No es para que viva y haga las cosas a su antojo tampoco, pero que viva de una manera adecuada, correcta, en un ambiente precioso, ¿sí? Una cosa es con la religión y otra cosa es con Dios, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Hay un pensamiento de un personaje, un sociólogo, politólogo, filósofo, ¿sí?, que investigó, como dice acá, si el ser humano era un religioso desde sus comienzos o empezó a crear dioses después, ¿sí? Y este hombre hizo una investigación, ¿no?, de una manera interesante. Bueno, ese es el título realmente que le había puesto, similitudes o diferencias, o tal vez podría llamarlo todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? A veces utiliza esa frasecita en muchos aspectos. Pero también se la ha utilizado para decir que todos los caminos conducen a Dios, ¿sí? Así como todos los caminos. Ustedes saben, en la época de Roma, realmente el imperio se caracterizó por eso. Una de las, hasta el día de hoy, ¿no? Ya han pasado cuántos años, pero hasta el día de hoy hay vestigios justamente de lo que fue y significó las carreteras romanas, ¿no? Es impresionante. Realmente el imperio fue un imperio que construyó muchas cosas, y entre eso obviamente los caminos. Por eso llegó a decirse también que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Pero la pregunta ahí es, ¿todos los caminos entonces también conducen a Dios? Este hombre, y me llama la atención lo que dice este hombre y lo que él hizo, ¿sí? Esa investigación con los aborígenes más primitivos conocidos en Australia, y este hombre llega a una conclusión: que el ser humano no inventaba dioses a su manera, sino que naturalmente llegó a concebirlos. O sea, el ser humano tiene una disposición natural a la religión, dice, que hace que espontáneamente descubra, y esto sobre todo, descubra lo sobrenatural. Sí. Y eso me hizo pensar en lo que dice Eclesiastés 3:11. Si me acompañan en sus Biblias, Eclesiastés 3:11, creo que está en la siguiente lámina. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ¿no? Detengámonos un poquito acá. Y yo no sé si vamos a alcanzar a ver todo lo que quería compartir en esta mañana, pero sí quiero señalar algunas cosas que creo que son sumamente importantes. Cuando él dice aquí, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿sí? Uno puede pensar, Dios es un Dios eterno, pero llegó un momento en que Dios dijo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Desordenada y vacía, como a veces se parecen a las finanzas de uno, ¿no es cierto? Y por eso qué bueno que es, Dios mediante, el próximo año se estará nuevamente con el taller de finanzas, ¿sí? Dios primero bendice cuando las cosas se ponen en orden. Si no hay orden, no trae Dios bendición. Así de sencillo, ¿sí? Si quieres ver bendición en tu vida, pon en orden primero tu vida. Si quieres ver bendición en tus finanzas, primero pon en orden tus finanzas, ¿sí? Bajo los parámetros que la Biblia enseña. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y luego dijo Dios, ¿no es cierto? Y ahí comienza toda la creación. Y cada vez que Dios creaba, en cada día, dice claramente que vio Dios que esto era bueno. Era bueno. Solo hubo una cosa que dijo Dios en un determinado momento: no es bueno. ¿Cuál era? No cuando le creó al hombre, sino que vio al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Solamente ahí dijo Dios eso: y le haré ayuda idónea, ¿sí? Y prácticamente desde ahí, ¿sí? Y podríamos pensar inclusive antes de la eternidad, también todo lo que Dios había creado, ¿sí? También vemos acá en la palabra de Dios cómo cada vez Dios estaba interviniendo. Cuando dice aquí, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿sí? Podríamos pensar inclusive en nuestra propia vida. A mí me gusta señalar esto en algunos eventos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo creo que quizá para algunas mamitas, cuando usted quedó embarazada, ¿sí? Y esperaba ese bebé, ¿no? ¡Qué emoción! A lo mejor fue una sorpresa, ¿sí? Aunque ninguna persona es un accidente. Nadie es un accidente, ¿sí?
Hay cosas que no podemos escoger, obviamente. No podemos escoger a nuestros padres. No podemos escoger el sitio donde vamos a nacer. ¿Sí? Algunos dicen, ¿por qué no nací en Europa? O en Estados Unidos hubiera tenido hasta ojos azules. ¿Sí? Hay cosas que no. ¿Por qué? Dios quiso que nazcamos acá, que tal persona sean nuestros padres. Y hay un propósito. ¿Sí? Hay un propósito detrás de todo eso. Y cuando uno comienza a ver las cosas bajo la mirada de Dios, no bajo la crítica del hombre, las limitaciones del hombre, los prejuicios del hombre, entonces comenzamos a ver bajo las cosas y la mirada de Dios, las cosas cambian. ¿Sí? Y qué lindo que es la infancia, qué linda que es la juventud. ¿Sí? ¿Tienen sus tiempos difíciles? Obviamente que tienen sus tiempos difíciles. Pero Dios dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aún la vejez, dice la Biblia, que es hermosa. Aún la vejez. Pablo va a decir, no sé qué escoger, ¿sí? Entre la vida y la muerte, ¿no? Porque está diciendo claramente, inclusive ahí, ¿sí? Que partir a estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor. Pero por causa de Dios y por causa de seguir llevando la palabra de Dios, prefiero quedarme aquí, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, en todo, cuando comenzamos a ver las cosas de la perspectiva de Dios, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero no solo eso, dice acá, ¿qué más? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y por eso decía, ¿no? En relación a lo que este politólogo y filósofo decía, ¿sí? Que el hombre está pensando en lo sobrenatural de alguna forma. De alguna forma está pensando en lo sobrenatural. Y es curioso, porque aquí dice la palabra de Dios, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre logre entender o alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Me gusta lo que dice la versión Dios habla hoy. Él dice, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿Sí? Aunque no alcancemos a entender todas las cosas, sabemos que en nuestro corazón, dice, en nuestro corazón, en nuestra mente, hay algo en relación a lo infinito, a lo eterno. Aún el ateo, por más ateo que sea, se aferra a la vida. ¿Sí? Se aferra, todos nos aferramos a la vida. Habrá quienes no creen que hay algo más allá de la muerte, ¿no es cierto? Y como dice, no recuerdo quién ponía este ejemplo, dice, ok, asumamos que no hay nada después de la muerte. ¿Sí? Asumamos que no hay nada después de la muerte. ¿Sí? Cuando muramos, ¿qué fue lo que perdimos? Nada. Nuestro cuerpo se hizo polvo, sirvió de abono y nada más. ¿Qué perdimos? Nada. Si no hay nada después de la muerte, ¿sí? No perdimos nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que sí hay una eternidad? Sí hay un Dios al que tengamos que dar cuentas. ¿Sí? Y vivo como que no existiese Dios. ¿Qué va a pasar entonces? Y por eso creo que es importante entonces considerar lo que dice Dios ha puesto en nuestro corazón, por algo puso. Aún en los aborígenes, como dice acá este estudioso, hay algo sobrenatural. Que el hombre comienza a distorsionar y llevarlo para otro lado es cierto. Y de hecho el apóstol Pablo mismo, no está este pasaje en las láminas, pero podemos ver lo que dice en Romanos, por favor. Y aquí Pablo es muy contundente, por favor. Romanos capítulo 1. Leo desde el verso 19, por favor. Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿sí? Obviamente no vamos a alcanzar a conocer todo de Dios. Hay gente que quiere poner a Dios en el microscopio como que, no, Él es Dios, Él es soberano. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nosotros no podemos conocer a Dios por nuestra propia capacidad. Nosotros conocemos a Dios porque Él decide revelarse a nosotros. Y por eso el libro de Hebreos capítulo 1 va a decir, Dios habiendo hablado de tantas formas y de tantas maneras en otro tiempo, nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de su Hijo Jesucristo. Dios había hablado de qué maneras. La naturaleza nos habla de un Dios perfecto. La Biblia en el Antiguo Testamento, las profecías nos hablan de un Dios que cumple lo que promete. Uno puede tomar la Biblia y no darle el crédito que tiene. ¿Sí? Uno puede acercarse a la Biblia como un libro de antropología y es impresionante la cantidad, ¿sí? La cantidad de cosas. Y la ciencia ha descubierto tantas cosas en base a lo que está aquí escrito.
¿sí? Uno puede acercarse a la Biblia como un tratado de geografía, de historia, qué sé yo, ¿sí? O uno, ni siquiera de un tratado teológico. Porque la Biblia va más allá de eso. Es esa carta de amor de Dios para ti y para mí, ¿sí? Y creo que debemos verlo así a la palabra de Dios. Podemos acercarnos, ¿sí?, de esa manera a la palabra de Dios. Entonces Dios se manifiesta, ¿sí?, a través de la naturaleza, las profecías, ¿sí? Pero la evidencia más grande que puede existir es a través de su propio Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? La evidencia más grande es el propio Hijo de Dios. Dice el verso 20, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste que es cuando nuestro corazón, como dice, nuestro entendimiento se envanece. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y sigue ahí hablando en cantidad de cosas, de lo que el hombre, ¿sí?, cuando se confunde en su pensamiento, se embota en su pensamiento, comienza a dar crédito, dar culto, rendir adoración a las criaturas en lugar de dar adoración al Creador, ¿sí? Y comienza una cantidad de cosas, ¿no? En todos los pueblos, en todas las culturas, cantidad de cosas que tienen que ver con idolatría. Y no al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Dios ha puesto en el corazón de humano esa sensación, esa necesidad de eternidad, de algo sobrenatural, ¿sí? Hay algo más, hay algo más. Que el hombre puede desviarlo tras otras cosas, es cierto. Y por eso alguna vez decíamos, hay varios tipos de idolatría. Una idolatría que es evidente, ¿sí?, que la palabra de Dios nos dice claramente en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa, ¿no es cierto? No te hagas imagen de ninguna cosa, ¿sí? Y lamentablemente, en muchos aspectos, en muchos lugares, se comienza a hacer idolatría de determinadas cosas, figuras, lo que sea, ¿sí? Personas, animales o cosas, ¿sí? Se cae en ese tipo de idolatría, que yo diría es una idolatría básica, de alguna forma, ¿sí? Pero hay otra forma de idolatría que a veces no es tan visible, ¿sí?, pero sí es evidente. ¿Qué cosa, qué persona ocupa el lugar prioritario en tu corazón? Tal vez no es una figura, no es una cosa, como no es un objeto, ¿sí? Lean el Salmo 115 y se van a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es impresionante. Podemos un ratito saltándonos acá, perdón que me corra. Salmo 115. Verso 3 en adelante. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y aquí comienza una descripción bien interesante para reflexionar. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y no termina ahí, sino que dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, ¿sí? Hay figuritas, hay muñequitos. Y por favor, cuando estamos compartiendo esto, de ningún modo, ¿no?, la intención nuestra es ofender a nadie, por favor, ¿sí? De ningún modo. Queremos y seguiremos siendo muy respetuosos, ¿sí?, de cualquier creencia. Pero debemos proclamar y señalar lo que la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice que no te harás imagen y semejanza. Muchos de nosotros vivimos en un contexto religioso, o salimos de un contexto religioso, ¿sí? Y gracias a Dios por el ambiente en que nos inculcaron, porque pudimos haber nacido en otro contexto religioso. ¿Qué sé yo? Yo pude haber nacido en un contexto donde le adoraban a la vaca, al ratón, qué sé yo. No, gracias a Dios nos inculcaron nuestros padres, ¿sí? Nosotros fuimos católicos, ¿sí? Y nos inculcaron la iglesia, nos inculcaron que hay un Dios,
¿sí? Nos inculcaron que hay que amar a Dios. O sea, hay cosas valiosas y significativas. Y me acuerdo claramente en esta temporada en Navidad, sobre todo, ¿sí? La ilusión que teníamos de niños de hacer el nacimiento, ¿no es cierto? Y recuerdo que comenzaba, ¿no es cierto?, cuando comenzaba la novena, ¿sí? Había un muñequito chiquito, debo decir muñequito porque es eso, ¿sí? Es eso, pues no, sí, no es el niño Dios, ¿sí? Es un muñeco, ¿sí? Y le ponían un muñequito chiquito, ¿no? Ya cuando terminaba la novena y ya le ponían un muñeco más grande, ¿sí? ¿No? Ya creció, o sea, ya nació. Primero, bueno, se habla de eso del niño Jesús, ¿sí? Y todo lo demás. Jesús ya no es niño, ¿sí? Él está en los cielos soberano, soberano. Él reina, ¿sí? Él reina por siempre. Entonces hay una forma de idolatría, y por eso creo que es importante cuando nuestro corazón debe cuidarse de determinadas cosas. Una que es evidente, ¿sí?, que la Biblia lo menciona acá. De hecho, es fuerte lo que dice el apóstol Pablo, si me acompañan en Corintios 11. En Corintios capítulo 11, el apóstol, primero de Corintios, perdón, ¿sí? Y luego quiero leer el capítulo 10. Aquí solamente habla de abusos en la cena del Señor. Pablo les está amonestando a los creyentes en la iglesia de los Corintios cómo debían participar en la cena del Señor, ¿sí? Y dentro de lo que les escribe aquí a los Corintios, ¿sí? Me paso al capítulo 10, creo. Sí. Fíjese en el capítulo 10, dice, verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? Y fíjense acá, ¿no?, en relación a este tema que estamos mencionando, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Está diciendo, ¿es algo un ídolo? ¿Qué diríamos? ¿No? No, un ídolo no es nada. Pero dice acá el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O vamos a provocar a ira al Señor. Es tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Es tremendo. Detrás de la idolatría, ¿no?, de alguna manera Satanás está buscando lograr lo que algún instante le propuso al Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adoras. Todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús no se postró ante el demonio. No hagamos nosotros lo mismo ni ante los ídolos. Porque detrás de eso, hermanos queridos, como dice acá, ¿un ídolo es algo? No es nada. Pero cuando se está ofreciendo algo, dice, no digo yo, por favor, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. ¿Sí? Es fuerte lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, esa es una forma básica de idolatría. La otra forma que dije ya, ¿sí?, es aquello que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Puede ser una persona, puede ser el dinero, ¿sí?, puede ser el trabajo, puede ser otra situación. Esa es otra forma de idolatría, ¿sí? Otra forma de idolatría creo que tiene que ver con no reconocer realmente al Dios que se revela en la Biblia y crearnos en nuestra mente, en nuestro corazón, una idea de Dios que no corresponde al Dios que se revela en las Escrituras. ¿Es el Dios que tú crees el mismo Dios que se revela en la palabra suya? ¿Sí?
¿O estoy creyendo en Dios a mi manera? ¿Sí? Bajo mis conceptos, mis criterios, y estoy diciendo, así debe ser Dios. ¿Sí? Una cosa es que yo diga, así debe ser Dios. Otra cosa es claramente lo que dice la Biblia, cómo es Dios y quién es Dios. ¿Sí? Y debemos atribuirle a Dios toda la majestad, todo su señorío, toda su santidad, todo su poder, toda su grandeza. Hay mucha gente que tiene un concepto de Dios, no, es que Dios es amor. Y le ven a Dios como un Dios permisivo para todo, permisivo para todo. Y se olvidan que Dios, así como Dios es amor, se olvidan que Dios es un Dios santo y justo. ¿Está claro? No podemos solamente quedarnos con un atributo de Dios y dejar de lado, ¿sí?, todo lo que dice la Biblia con respecto a Dios. Entonces, ¿cuál es el Dios que estoy concibiendo en mi mente y en mi corazón? Porque a lo mejor eso también puede ser otra forma de idolatría. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Estamos durmiendo. Tener un codazo al... Despiértate un ratito. Ok. Entonces, ¿todo esto para qué, hermanos queridos? Y en base a qué lo que quiero compartir en esta mañana también. Esto solamente es la introducción y me quedan 5 minutos, creo. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón suyo, en el corazón mío. Hay algo más, ¿sí? En la Biblia usted no va a encontrar, salvo en el libro de Santiago, capítulo 1, ¿sí?, verso 16, si no me equivoco. Santiago 1. No. O es 3. Copié mal. ¿Me ayudan a encontrar? Ah, no, acá está, 26. No es 16, pero mil disculpas. Santiago 1, 26 y 27. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra religión, salvo aquí en lo que escribe el apóstol Santiago, ¿sí? Entonces no podríamos decir que la Biblia es un libro religioso, ¿sí? La Biblia, ¿sí?, es el mensaje de Dios para acercarnos a Él. No es un libro para que nosotros aumentemos ritos y qué sé yo, cantidad de cosas que debemos seguir haciendo para de alguna manera llegar a Dios. Y quería compartir un poco las semejanzas y diferencias en relación a muchos contextos religiosos que nosotros tenemos. ¿En qué nos parecemos? ¿En qué no nos parecemos? ¿Cuáles son las similitudes? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias? Pero debemos decir una cosa importante. Acá la palabra de Dios, este es el único pasaje que habla de religión en sí. Y dice acá el capítulo 1, versos 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros, y fíjese lo que está diciendo acá, ¿sí? Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Llegar acá a la iglesia, al culto, poner cara de santo, ¿sí?, o llegar el domingo a misa, ¿sí? Y yo me acuerdo, porque yo también viví, creo como muchos de ustedes vivieron, cuando uno llegaba a la primera comunión, ¿qué cara ponía? ¿O qué cara uno pone cuando va a participar de la comunión? ¿Sí? O sea, uno pone cara de santo, y mi abuelita decía mojigato. ¿Sí? Si alguno se cree religioso, ¿sí?, ¿qué es lo que primerito dice acá debe hacer? Entonces, si usted es religioso, dice, debe aprender ¿a qué? A refrenar su lengua primerito, ¿no? Si usted se cree religioso, considere cómo está hablando, qué es lo que está diciendo. ¿Sus palabras edifican o sus palabras están lastimando? ¿Sus palabras toman el nombre de Dios en vano o sus palabras bendicen y glorifican a Dios? Si alguno se cree religioso, analice, dice, refrene, ¿no? Porque si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de esa persona es inútil, no sirve para nada. Cualquier religión que sea, si no refrena su lengua, si no están las cosas adecuadas en su corazón, esa religión, cualquiera que ésta sea, evangélica, católica o la que sea, no sirve de nada. Amén. No sirve de nada. La religión de esa persona es vana. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es vana. Y nuevamente quiero insistir en esto, hermanos queridos. Acá no estamos para atacar ni juzgar a nadie, ¿sí? Creo que muchos errores
y horrores se han cometido en nombre de la religión. ¿Sí? Y la Biblia dice claramente, hey, si no aprendes a refrenar, ¿sí?, no me interesa el membrete religioso que tengas. Todo eso es vano, inútil, no sirve para nada. Dice el verso 27, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios del Padre es esta. Entonces, haz esto, ¿sí? Visita, ¿no?, a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guárdate sin mancha del mundo. Si quieres ser religioso, entonces haz esto nada más, está diciendo acá, ¿sí? Entonces, en cuanto a la religiosidad, el tema es de manera práctica, pero se ha utilizado el término de religiosidad ¿para qué? ¿No? Como que a través de las religiones vamos a alcanzar y logramos conocer, ¿sí?, y acercarnos a Dios a través de las religiones. Y eso en ninguna parte de la Biblia va a encontrar, ¿sí? No va a encontrar eso. Ya hemos mencionado que toda religión, como su nombre y raíz etimológica implica, religión es religar. Volver a unir algo, intentar unir algo que se ha roto. El pecado dañó nuestra relación con Dios y el hombre crea las religiones, ¿sí? Y ninguna religión llega a Dios, ninguna, porque es el esfuerzo del hombre pretendiendo llegar a Dios. Hay miles de religiones, pero ¿cuál es la que en realidad te acerca a Dios? Y aquí otra pregunta, ¿es el mismo Dios, solo con otro nombre? ¿No? Buda, Krishna, Mahoma, yo no sé qué. ¿No? ¿Es el mismo, solo con otro nombre? Hay muchos ritos religiosos que procuran por medio de sus prácticas acercarnos a Dios, agradar a Dios, ¿sí?, cumplir con determinadas ceremonias que se deben realizar, ¿no?, con ese propósito, para merecer estar en su presencia. O como algunas personas sugieren, lo que decíamos del título, todos los caminos conducen y llegan a Roma. Todos los caminos, entonces, no importa el nombre que tenga, pero todos los caminos conducen a Dios, ¿sí? Como digo, de ninguna manera estamos considerando que la religión evangélica es la que nos acerca más a Dios, o algún rito o ceremonia. De hecho, podemos coincidir en algunas cosas y similitudes, como dije hace un momento, pero no todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos conducen a Dios. En el transcurso de la historia se crearon varios tipos de religiones. No sé si tenemos esa lámina. Sí. Religiones politeístas, ¿no? En resumen podríamos decir, ¿no es cierto?, que creen que existen varios dioses. Panteístas, y hoy en día hay mucho esta corriente, ¿sí? Y suena muy bonito, ¿sí? Suena estar a la moda el panteísmo, ¿no? Y no es algo nuevo, y esto ya viene de épocas atrás. El panteísmo es creer que todo es Dios, ¿sí? Y puedes ver a Dios en el árbol, puedes ver a Dios en el río, ¿sí? Puedes ver a Dios en esto y en este otro, ¿sí? Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. No confundamos la creación de Dios con el Creador. Debemos distinguir clarito eso, ¿sí? No podemos confundir. Que Dios haya creado esa hermosa flor, ese hermoso animalito, todo eso, gloria a Dios. Dios te creó a ti, yo puedo ver a Dios en tu vida, sí, pero no eres Dios. ¿Sí? Dios te creó y es una cosa distinta a lo que es una criatura. Vemos ángeles, hoy en día hasta se rinde culto a los ángeles, hermanos. ¿Sí? Se rinde culto a los ángeles. Es otra forma de idolatría. No podemos caer en ese tipo de cosas, ¿sí? Y también las religiones monoteístas, ¿sí?, que es la creencia en un solo Dios. De ahí es la base del cristianismo, el judaísmo y también la religión musulmana, ¿sí?, teniendo a Abraham como personaje central, por ejemplo, ¿sí? Ahora podríamos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Todas las religiones son básicamente lo mismo? ¿Cómo puede ser el cristianismo diferente de alguna manera? No importa cómo se establezca cada religión, el resultado final, ¿sí?, podríamos analizar esto, es casi siempre el mismo. Hay un poder superior o una fuerza superior de algún tipo. La vida humana es valiosa, la paz es mejor que la violencia, algo pasa después de que morimos, etcétera, etcétera. Puede haber contradicciones en los detalles, pero la mayoría de las religiones mantienen estas mismas verdades generales. Entonces todos los caminos conducen a Dios. Muchas religiones del mundo tienen una historia de la creación, una historia del diluvio universal, una historia sobre gente rescatada y otras historias similares, ¿sí? También usualmente hay un tipo de personaje principal en cada religión.
Estas personas de alguna manera se constituyen el modelo a seguir. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es el cristianismo realmente diferente a otras religiones? ¿Es el cristianismo diferente a otras religiones? Me encanta lo que dice acá C.S. Lewis. ¿Podríamos pasar, por favor? Y a lo mejor creo que vamos a avanzar hasta ahí con algo que quiero mencionar brevemente. Fíjese lo que dice este autor, ¿sí? C.S. Lewis, ¿no? Un reconocido autor. Creo que también él fue el que escribió para la película Narnia, ¿no? Narnia, ¿sí? Pero este hombre fue un ateo total, un ateo total, ¿sí? Que en un momento buscando refutar el cristianismo, ¿sí? Y refutar la existencia de Dios, el hombre termina conociendo a Dios. Termina conociendo a Dios este hombre, ¿sí? Y este famoso ateo dice lo siguiente: el cristianismo es una declaración que, si es falsa, no tiene importancia, ¿sí? Repito, como dice acá, el cristianismo es una declaración que, si es falso, no tiene importancia, pero si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo único que sí no puede ser es moderadamente importante. Interesante lo que dice este hombre. Y aquí tiene que ver, hermanos, sobre todo por quién representa el cristianismo, ¿sí? Es la persona de Cristo. Y Él marca la diferencia en todo. Él marca la diferencia en todo. Las aseveraciones de Jesús, ¿sí? Las aseveraciones de Jesús. Todo lo que Él dijo ser de sí mismo. Entonces no podemos botar al tacho de basura todo lo que Jesús afirmó que Él era, ¿sí? Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Jesús dijo, o el hombre estaba loco con delirios de grandeza, o realmente era quien dijo ser. Y no solo eso, no solamente lo que Él enseñó, y no solamente sus aseveraciones, sino también lo que aseveraron otros de Él, ¿sí? Sus amigos le reconocieron, ¿sí? Y viene el apóstol Pedro y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y Jesús le dice: desde hoy serás pescador de hombres, ¿sí? Y otros personajes de ahí, de amigos también, que le reconocen como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Pedro también en otro momento dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro, en nuestro contexto religioso, el primer papa, ¿sí? Y de paso debemos decir esto: Pedro no fue sacerdote. Los sacerdotes en el tiempo de Jesús, ¿quiénes fueron? ¿Se acuerdan los nombres? Anás y Caifás. Ellos eran sacerdotes. Ninguno de los apóstoles fue sacerdote. Ninguno de los apóstoles fue sacerdote. Seguidores de Jesús, sí. Apóstoles, sí. Pero no fueron sacerdotes. Más bien los religiosos de ese tiempo fueron los que atentaron contra la vida de Jesús, ¿sí? Ellos fueron los que atentaron contra la vida de Jesús. Pero los apóstoles no fueron. Pedro no fue un sacerdote, ni se vistió como tal, y menos con una investidura papal. Eso nunca lo va a encontrar en la Biblia. Nunca, ¿sí? Y no estamos, por favor, ofendiendo, simplemente estamos afirmando lo que está en la Biblia. No lo hacemos con la intención de ofender, pero sí identificar quiénes eran los apóstoles, ¿sí? Y qué fue lo que dijeron, qué fue lo que enseñaron, porque ellos también afirmaron lo que Jesús afirmó, ¿sí? Las afirmaciones de Jesús: yo y el Padre somos uno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué va a afirmar ese tipo de cosas si son mentira? ¿Por qué va a decir yo soy la resurrección y la vida si no hay algo más después? Hermanos queridos, entonces, ¿sí? Cuando Jesús está afirmando estas cosas, y no solamente Él y sus amigos, ¿sí? Los ángeles, cuando Jesús nació de la bendita Virgen María, y ahí estuvieron los ángeles para decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Tremendo. Y ángeles y pastores estaban reconociendo quién es Él. Y no solamente ángeles de Dios, sino que al mismo demonio, ¿sí? Cada vez que el Señor Jesucristo le confrontó, ¿no? Y alguna de esas ocasiones los demoniados le decían: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Quién está reconociendo en ese momento que Jesucristo es el Hijo de Dios? El mismo diablo, el mismo demonio, ¿sí?
Entonces no podemos darle a Jesucristo un calificativo simple, ¿no? Como cualquier personaje de la historia. O es el Hijo de Dios, o es mi Señor, o es mi Salvador, o quién mismo es. ¿Sí? No tenemos muchas opciones, la verdad. Y creo que lo más lindo es cuando uno puede reconocer quién es Él y rendir su vida a aquel que es soberano y que no solamente le enseñó, ¿sí? No solamente dijo palabras hermosas, como posiblemente muchos otros personajes lo han dicho. Es muchas cosas lindas que dijo Gandhi. ¿Sí? Yo respeto y valoro mucho muchas de las enseñanzas de Gandhi. Me gusta leerle. ¿Sí? Pero Él no dio su vida en sacrificio por mis pecados. ¿Sí? Entonces creo que es importante marcar la diferencia, marcar la diferencia. Y no estamos diciendo que esto es un tema religioso nuevamente. Es un tema de una convicción personal, ¿sí? Y de una relación estrecha e íntima con el Señor. Nosotros como iglesia, y termino con esto por el tiempo, creemos en el credo apostólico. ¿Sí? ¿Cuántos nos acordamos del credo? ¿Se acuerdan lo que rezábamos y repetíamos? ¿Sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué surge el credo apostólico? Fíjense, hay cositas que nos han enseñado que nunca nos hemos puesto y nos hemos detenido a pensar siquiera, ¿por qué esto? ¿Cuándo surge esto? ¿En razón de qué surge esto? ¿Sí? Los estudiantes de FLET no conocen en uno de los cursos de esto. Y saben que el credo apostólico surgió porque fue como un resumen de fe. Era un resumen de fe para detectar si había alguna cosa indebida que se estaba infiltrando, ¿sí? Dentro de la iglesia. Entonces ayudaba a detectar. ¿Creemos en esto? Sí creemos. ¿Creemos en esto? Sí creemos. Pasa por un filtro, pasa por un filtro. Y por eso digo, hay muchas similitudes. Sí, hay muchas similitudes, pero también creo que hay diferencias enormes. Hay diferencias enormes. Pero quien marca sobre todas las cosas la diferencia es el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. Y a Él queremos rendir nuestra adoración. Ante Él queremos reconocer que Él es Señor y Él es soberano. Y por eso también podemos, delante de Él, poner nuestras cargas y nuestras necesidades. Él dijo claramente, venid a mí. No dijo, vengan a esta religión, vengan a este culto o vengan a esta misa. ¿Sí? Él dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No dijo el pastor, el sacerdote, el cura, ni hoy en día podríamos decir ni el apóstol tal. No, venid a mí los que están trabajados y cargados. Esa es la invitación, no de esta religión ni de este pastor. Es la invitación del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y por eso creo que es importante poner todo esto y ponlo. No te estamos pidiendo, por favor, jamás será la intención pretender convencerte de algo. No, el que debe traer convencimiento a tu corazón es Dios, punto. Por la obra del Espíritu Santo en tu vida, nada más. Pero cuando tú estés claro en quién es el Hijo de Dios y lo que Él ha hecho por ti, entonces te invitamos a que rindas tu vida a Cristo. ¿Sí? Invitamos para que rindas tu vida a Cristo. Amén. ¿Podemos orar un ratico? Señor y Dios eterno, queremos darte una vez más en esta mañana nuestra adoración y gratitud. Y de manera especial, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la manera como tú te revelas y nos muestras también en nuestra vida, Señor. Bendito Espíritu Santo, tú hablas a nuestros corazones. Y quizá hay cosas que el Señor te ha señalado en tu vida, en mi vida. Cosas que nosotros debemos tener claro. Quizá que tienen que ver con vivir una vida religiosa, pero alejada de Dios. O inclusive, como dice la palabra de Dios acá, ser tan religiosos, pero con nuestras palabras, con nuestros labios, estamos lastimando. O en nuestro corazón estar dando cabida en primer lugar a otras cosas y otras personas, en lugar de darle cabida al único Dios vivo y verdadero. No te estamos hablando de una religión, te estamos hablando de aquella persona única,
que nació de la bendita Virgen María, que vivió en esa vida humilde, que enseñó esas verdades eternas, porque sabe que en tu corazón y en el mío hay necesidad eterna, y que vino a darnos salvación y vida eterna, propósito aquí en esta vida, cuando nosotros reconozcamos quién es Él y entreguemos nuestra vida a Dios. Yo quisiera ir terminando este tiempo en oración, porque creo que hay personas que sinceramente han venido buscando de Dios y se han acercado a iglesia, de iglesia en iglesia, religión en religión posiblemente, como algunos de nosotros lo hicimos. Ninguna tiene la respuesta. Pero el Hijo de Dios te dice en esta mañana: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres abrir tu corazón a Jesús, no a una religión? A Jesús, que es el camino para llegar al Padre. A Jesús, que te está invitando a llevar tus cargas, tus problemas, tus necesidades. A Jesús, que te está invitando para que Él sea el guía en tu caminar diariamente, en esta vida, y cuando llegue el tiempo también por la eternidad. ¿Quieres invitarle a Jesús a tu corazón? Yo te invito en esta mañana a que hagas una breve oración. Dice la Biblia: con el corazón se cree. Si tú crees esto y crees en el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz por tus pecados, y lo confiesas, si crees de todo tu corazón y confiesas con tus labios, dile: Señor Jesucristo, yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, y entrego mi vida. Si no lo has hecho antes, yo rindo mi vida y mi corazón delante de ti, y te confieso como mi Señor, mi único Salvador, y de aquí en adelante quiero vivir solamente para ti, Señor, dependiendo de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu presencia cada día. Gracias, Señor, por tu amor. Ese amor, Señor, que nunca deja de ser. Tú me dices en esta mañana: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Eso te dice el Señor en esta mañana. ¿Quieres darle gracias? Y si tú hiciste esta oración por primera vez, puedes levantar por un momento tu mano y volver a bajar para orar y dar gracias a Dios por tu vida. Si hubo alguna persona que hizo esa oración, por breve que sea, no importa, pero lo hiciste de todo corazón. Gracias, Padre eterno, por cada vida que delante de ti toma esa decisión. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Padre, una vez más. Permite, Señor, que en el caminar de cada uno de mis hermanos tu presencia sea iluminando, Señor, guiándoles en cada momento bajo la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.